Mi jefe me acorraló, temblando. No abras esto aquí. Vete a casa. Empaca una bolsa. Estaba confundida, susurró, tienes 24 horas. ¿Cuándo lo abrí? Mi nombre es Eulalia. Tengo 32 años y una hija de 6, Benigna, aunque para mí, es simplemente Benny. Nuestra vida es un pequeño apartamento en la colonia Narvarte, un despertador que suena a las 5 de la mañana y el olor a café de olla que impregna nuestra cocina antes de que salga el sol. La manita tibia de Benny buscando la mía en la oscuridad es el único motor que necesito. Después de que el padre de Benny decidiera, hace 5 años, que la paternidad era un traje que le quedaba grande y desapareciera, me convertí en lo que millones de mujeres en esta ciudad, una madre soltera. Hice malabares con trabajos de medio tiempo, vendí cosas por catálogo, cuidé niños ajenos. Hasta que, hace 3 años, conseguí lo que parecía un milagro, un puesto de auditora junior en Grupo Salazar. Grupo Salazar no es solo una empresa. Es un imperio. Sus edificios de cristal y acero rasgan el cielo de la Ciudad de México, tan altos que parecen querer rascar el smog. Son dueños del horizonte. Para mí, ese trabajo no era un lujo, era un salvavidas. Era el seguro de gastos médicos de Benny, eran sus clases de ballet, era la certeza de que la renta se pagaría el día primero. Pero yo tengo una historia complicada con los números. Una especie de maldición familiar. Mi padre, él también fue contador. Un hombre bueno, meticuloso hasta la obsesión. Él me enseñó a amar el equilibrio perfecto de un libro mayor, la honestidad brutal de las matemáticas. Los números no mienten, hija, me decía, con sus lentes de pasta gruesa caídos sobre la nariz. La gente sí, pero los números, ellos siempre te dirán la verdad. Yo tenía 15 años cuando él encontró esa verdad en la pequeña empresa textil donde trabajó toda su vida. Un fraude, pequeño, pero descarado. Lo reportó, como el hombre honesto que era. A la semana siguiente, estaba despedido. Lo acusaron de incompetencia, de haber sido él quien alteró los libros. Regresé de la secundaria un martes y lo encontré sentado en su sillón favorito, a las 3 de la tarde, todavía en pijama, con la mirada perdida en la pared. Dejó de hablar. Dejó de comer. Se marchitó frente a nuestros ojos. Nuestra familia se rompió en 1000 pedazos. Esa imagen, la de mi padre consumido por la injusticia, es la razón por la que me hice auditora. Juré que nunca, jamás, sería una víctima de los números. Que yo los controlaría a ellos. Y por eso, hace 2 semanas, no pude simplemente dejarlo pasar. Estaba en la revisión trimestral del proyecto estrella del grupo, la Torre Esmeralda, un rascacielos de departamentos de lujo en Polanco. Y lo vi. Un agujero. 80 millones de pesos. 80 millones. Pagos desviados a un solo proveedor, Servicios Integrales Rivas. Busqué al proveedor. No tenía registro fiscal, no tenía dirección, no tenía nada. Era una empresa fantasma. Fui con mi jefe directo, el señor Amado. Un hombre de 55 años, de hombros caídos y una lealtad de 20 años a la empresa. Señor Amado, le dije, nerviosa, mostrándole mi laptop. Hay una discrepancia grave en la Torre Esmeralda. Estos pagos no tienen sustento. Él se quitó los lentes. Los limpió con su corbata, lentamente. Su rostro, usualmente pálido, se volvió cenizo. Eulalia, dijo, sin mirarme. Estás viendo mal. Debe ser un error de sistema. Un traspapeleo. Yo me encargo. Olvídalo. Juro que lo intenté. Esa noche, mientras le leía a Benny un cuento sobre dragones, me repetía a mí misma, tienes una hija. Tú un trabajo. No seas como tu padre. Olvídalo. Pero no pude. La sombra de mi padre en ese sillón era más fuerte. Anoche, a las 2 de la madrugada, no pude más. Benny dormía. La casa estaba en un silencio absoluto. Encendí mi laptop personal. Violando todas las políticas de la empresa, me conecté remotamente al servidor.
Necesitaba demostrarme a mí misma que estaba equivocada, que Amado tenía razón. Pero no lo estaba. Los 80 millones seguían ahí. Y peor, vi una carpeta con un candado digital. Acceso restringido. No sé cómo, pero mi acceso de auditora, por un error del sistema, me dejó entrar. La abrí. Y el mundo se detuvo. No eran solo 80 millones. Eran cientos. Pagos, transferencias, nombres. Y vi uno que me heló la sangre, Gaudencio Rivas. El magistrado. Cerré la laptop de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que me ahogaba. ¿Qué había hecho? Me había metido en la boca del lobo. Y lo supe, con una certeza helada, que el sistema había registrado mi entrada. Eulalia Gómez. 2:04 de la mañana, acceso, carpeta-privada-Salazar. Había firmado mi sentencia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Llegué a la oficina a la mañana siguiente sintiéndome una impostora. El aire acondicionado me parecía más frío. El «buenos días» de la recepcionista sonó como una acusación. ¿Se me notaba en la cara? ¿Podían ver el pánico en mis ojos? Me senté en mi cubículo, esa pequeña caja gris que había sido mi refugio, y ahora se sentía como una trampa. Cada vez que alguien pasaba, mi cuerpo se tensaba. Me obligué a mirar mis hojas de cálculo, a fingir que revisaba facturas. A las 10 de la mañana, lo vi. Hipólito Salazar. El hijo del dueño, el director ejecutivo. Un hombre de 35 años que vestía trajes italianos que costaban más que mi coche y que caminaba como si el suelo de mármol de la oficina le perteneciera. Pasó por nuestro piso. Era raro verlo en el área de contabilidad. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Él no sonrió. No me conocía. Yo era solo una más de las hormigas en su hormiguero. Pero su mirada fue fría, vacía. Como la de un tiburón. Sentí un escalofrío. Pasaron las horas. Una tortura china. Las 11. Las 12. La 1. Nada. Empecé a relajarme. ¿Estás paranoica, Eulalia?, me dije. Son multimillonarios. No revisan los registros del servidor cada 5 minutos. Tienen cosas más importantes que hacer. Me equivoqué. A las 3 de la tarde, justo cuando guardaba mis cosas para ir a recoger a Benny, sonó el teléfono de mi escritorio. Era la asistente del señor Amado. Eulalia, dijo. Su voz era un hilo, tensa. El señor Amado necesita verte. Ahora mismo. Hizo una pausa. Y me pidió que te dijera que trajeras tu bolso. Mi estómago se convirtió en una piedra de hielo. ¿Traer mi bolso? Solo hazlo. Colgó. Dejé mi suéter en la silla, para que pareciera que iba a volver. Tomé mi bolso. Mis manos temblaban. El corto camino por el pasillo alfombrado hasta la oficina de Amado pareció durar una eternidad. Toqué. Adelante. Entré. Amado estaba de pie, de espaldas a mí, mirando el caos del tráfico en el periférico. No se volteó. Cierra la puerta, Eulalia, dijo, su voz sonaba extraña, ahogada. Obedecí. El clic de la cerradura fue ensordecedor. Se volteó. Y tuve que ahogar un grito. El señor Amado, el hombre gris y metódico, estaba deshecho. Su camisa de lino, siempre impecable, estaba arrugada. El sudor le pegaba el cabello a la frente. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Estaba temblando visiblemente. ¿Sí, señor Amado? ¿Se siente bien?
Él dio 2 pasos rápidos y me agarró del brazo. Su mano era una garra. Acaban de tener una reunión, siseó. El pánico era un olor agrio en él. El corporativo. Hipólito. Vio el registro. Me quedé sin aire. Vio tu acceso a las 2 de la mañana. A la carpeta privada. Me sacudió. Estúpida. ¿Qué estabas pensando? Yo no. Cállate, susurró con ferocidad. Hipólito, ni siquiera te imaginas cómo se puso. Se rió, Eulalia. Y luego dijo, esa empleada es demasiado curiosa. Hay que cortarle esa curiosidad. Dio la orden. A su equipo de seguridad. Amado tragó saliva, sus ojos buscaban algo en la habitación, como un animal atrapado. Van a visitarte, a tu casa. Esta noche. Para hacerte preguntas. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso, con el logo dorado de Grupo Salazar. Me lo aventó al pecho. No abras esto aquí, ordenó. Vete. Ahora. No vayas a tu casa. Ve por tu hija. Recógela. Empaca una bolsa. Una. Lo miré, paralizada, el sobre pesado en mi mano. ¿Qué está pasando? Él me miró, y el pánico en sus ojos fue reemplazado por una tristeza infinita. Eulalia, tu padre. Tu padre era un hombre bueno. Yo lo conocí. Yo trabajaba con él, ¿sabes? En la textilera. Yo era un novato. Me quedé boquiabierta. Vi lo que le hicieron. Vi cómo lo destruyeron. Y yo me quedé callado. Fui un cobarde. Las lágrimas corrían por su rostro pálido. No pude salvarlo. Pero no voy a dejar que te hagan lo mismo a ti. No a la hija de mi amigo. Me empujó hacia la puerta. Ahora vete. No tienes 24 horas. ¿Me oyes? No tienes 24 horas. Tienes suerte si tienes 3. Desaparece antes de que oscurezca. Abrí la puerta y salí al pasillo. Corrí hacia el elevador, apretando el sobre contra mi pecho. No era un sobre. Era una bomba de tiempo. El elevador se sentía como un ataúd de metal. Estaba sola. Me miré en el espejo pulido. Mi rostro era una máscara de terror. La Eulalia que había entrado a esa oficina hacía 5 minutos ya no existía. Salí al lobby. Caminé, sin correr. Camina normal, Eulalia, camina normal. Cada mirada del guardia de seguridad, cada buenas tardes de un colega, sonaba como una trampa. Crucé las puertas de vidrio y el aire caliente y contaminado de la tarde me golpeó la cara. Corrí. Corrí hasta la esquina y me subí al primer taxi que vi. A la Colonia del Valle, a la primaria, Benito Juárez, JDE. El taxista me miró por el retrovisor. Tranquila, jefa. Llegamos. Atrapada en el tráfico del viaducto, con el corazón queriendo salir de mi pecho, mis manos temblorosas abrieron el sobre. Lo primero fue el dinero. Un fajo grueso, apretado con una liga. Billetes de 500 pesos. 100,000 pesos. Una fortuna. Más de lo que yo ganaba en 6 meses. Debajo, 2 boletos de autobús. Ado platino. Impresos, no electrónicos. Destino, Oaxaca. Salida, 11 de la noche. Hoy. Debajo de eso, un teléfono celular. Un Nokia de esos de plástico, de los que solo sirven para llamar. Un ladrillo. Y al fondo del sobre, algo que no era dinero ni un boleto. Era una fotografía. Mi respiración se detuvo. El ruido del tráfico, la voz del radio del taxista, todo desapareció. Era Benny. Mi Benny. Estaba en el patio de su escuela, subida al columpio azul. Estaba riendo,
con la cabeza echada hacia atrás. La foto estaba tomada desde lejos. Con un zoom. Se veía granulada. En la esquina inferior, una fecha impresa en digital, hoy. Dios mío, susurré. Me tapé la boca para no vomitar. La habían estado vigilando. Saqué la última cosa del sobre. Una nota escrita a mano, con la letra temblorosa de Amado, Tadeo. Oaxaca. Llama cuando llegues. No uses tu teléfono. No confíes en la policía. Quema esto. Llegué a la escuela. Me bajé del taxi sin siquiera esperar el cambio. Corrí por los pasillos familiares, que ahora me parecían amenazantes. Vi a Benny en su salón, dibujando. Mami, gritó, corriendo a mis brazos en cuanto me vio. La abracé tan fuerte que se quejó. Mami, me aplastas. Perdón, mi amor. Perdón. Señorita, le dije a la maestra, mi voz era un hilo. Hubo una emergencia familiar. El abuelo de Benny está enfermo. Tengo que llevármela. Claro, Eulalia, no te preocupes. Ve. Estaba en la pequeña oficina de la entrada, firmando la hoja de salida, con Benny agarrada de mi mano, cuando la puerta se abrió y un olor a loción cara inundó la habitación. ¿Señorita Eulalia? ¡Qué enorme coincidencia! Me congelé. Mi sangre no se heló y se evaporó. Me di la vuelta, lentamente. Era Hipólito Salazar. Estaba allí, en la puerta de la humilde escuela primaria de mi hija. Impecable en su traje azul marino, una sonrisa depredadora en su rostro perfectamente afeitado. Sé, señor Salazar. ¿Qué hace usted aquí?, logré balbucear. Oh, ya sabe, dijo, entrando en la oficina. Filantropía. Vine a donar unas computadoras para la escuela. Siempre es bueno invertir en el futuro de los niños, ¿no cree? La directora, una mujer mayor, se puso de pie, nerviosa. Señor Salazar, qué honor. Benny, ajena a todo, soltó mi mano y dio un paso hacia él, curiosa. Hola, dijo ella, con su vocecita. Y entonces, él lo hizo. El gesto que supe que me perseguiría en mis pesadillas por el resto de mi vida. Hipólito se inclinó, lentamente. Su sonrisa se ensanchó. Y le dio una palmadita en la cabeza a Benny. Su mano cara, con un reloj que costaba más que mi departamento, se quedó ahí, acariciando el cabello de mi hija. «Qué niña tan adorable», dijo, pero me miraba fijamente a mí. Sus ojos eran dos pedazos de hielo. Tan frágil. Retiró la mano. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestras familias, ¿verdad, Eulalia? Asegurarnos de que estén seguras. De que nada malo les pase. Se enderezó. Bueno, un placer verla. Que tenga una excelente tarde. Se dio la vuelta y salió, silbando una melodía. Me quedé paralizada. El aire no me llegaba a los pulmones. Eso no había sido una advertencia. Eso había sido una sentencia. Había tocado a mi hija. Me había demostrado que podía alcanzarla, que podía tocarla, cuando él quisiera. Agarré a Benny de la mano. Mami, me estás lastimando. Perdón, mi amor. Perdón. Vámonos. Corre. Entramos a nuestro departamento y eché los 3 cerrojos de la puerta. Me recargué contra la madera, mi corazón era un tambor desbocado. Benny me miraba con sus grandes ojos asustados. Mami, ¿por qué corrimos? ¿Quién era ese señor? Olía chistoso. No era nadie, mi amor, le dije, tratando de que mi voz sonara normal. Vamos a jugar un juego. ¿Te gustan los juegos? Asintió, no muy convencida. Este juego se llama, la maleta súper rápida. Tenemos que empacar solo nuestros juguetes favoritos y nuestra ropa más bonita en 5 minutos. Mientras Benny corría, confundida pero obediente, a su cuarto, yo volé.
Saqué mi mochila, la de acampar, la única maleta decente que teníamos. Empecé a aventar cosas. Ropa interior, calcetines, los tenis de Benny, mis tenis. Un suéter para cada una. Pasaportes. Actas de nacimiento. El dinero de Amado. El teléfono Nokia. Mi mente corría más rápido que mis manos. Hipólito en la escuela. No fue coincidencia. Me estaba casando. Sabía dónde estaba mi hija. Me había visto. Sabía que estaba asustada. ¿Iría a mi casa? Amado dijo, esta noche. Pero la sonrisa de Hipólito no parecía un hombre que supiera esperar. Fui a mi pequeño escritorio en la sala. Abrí el cajón. Ahí estaba. Mi memoria USB. Una pequeña y ridícula unidad rosa con forma de gato que Benny me había regalado en mi último cumpleaños. La usaba para guardar fotos de ella, para liberar espacio en mi celular. Pero también, por la paranoia que me había dejado mi padre, la usaba para guardar copias de mis auditorías. Una costumbre. Nunca confíes en una sola máquina, hija. Ahí estaba. El respaldo de Torre Esmeralda, que había hecho la semana pasada, antes de descubrir la carpeta oculta del magistrado Rivas. Era la copia de los 80 millones, de las facturas falsas, de la empresa fantasma. La agarré y la metí en el bolsillo de mis jeans, junto con la nota de Amado. Eran las 5:15 de la tarde. El sol de octubre empezaba a pintar el cielo de un naranja sucio. De repente, un ruido agudo, desconocido. El teléfono Nokia. El que me dio Amado. Estaba vibrando en la barra de la cocina. Me acerqué. Era una llamada entrante. Amado. Diga. Sal de ahí, Eulalia. Sal ahora mismo, gritó. Su voz era casi irreconocible, distorsionada por el pánico puro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vieron las cámaras de la escuela. Un guardia reconoció a Hipólito. Saben que te fuiste. Saben que te asustó. No van a esperar a la noche, Eulalia. Mandó a sus hombres a tu departamento. Están en camino. Corrí a la ventana. Miré hacia la calle. Aún no veía nada. Señor Amado, ¿a dónde voy? ¿Los boletos? ¿La estación de autobuses? No, gritó. Es una trampa. No te muevas. Escúchame. Oí un golpe sordo de su lado. Mierda. Eulalia, escúchame, es una trampa. ¿Qué? Hipólito. Él me dijo que te diera esos boletos. Me dijo que te mandara a Oaxaca. Me usó. Van a estar esperándote en la terminal Tapo. Van a estar esperándote en tu casa. Quema esos boletos. No vayas a la Tapo. Mi mundo se desmoronó. Era una trampa. Amado me había enviado a una trampa. No, espera. Su voz estaba tan asustado como yo. Escúchame, Eulalia, dijo Amado, respirando con dificultad, como si corriera. Sospechaba de él. Tengo un plan B. El único que se me ocurrió. Escucha con atención. Agarré el teléfono con ambas manos. Lo escucho. Ve a la terminal del norte. La opuesta. Compra boletos con efectivo para cualquier lugar al norte. Querétaro. San Luis Potosí. El que salga primero. Súbete a ese autobús. Pero. Oaxaca. ¿Y Tadeo? Pregunté, mi mente girando. Es una distracción. Tienes que despistarlos. Vas a subirte a ese autobús, pero te vas a bajar en la primera parada grande fuera de la ciudad. La caseta de Tepotzotlán. Hay una gasolinera Pemex gigante allí. ¿Ubicas? Sí, sí. En la parte de atrás, donde estacionan los tráileres,
habrá un taxi. Un suru viejo, color verde pistache. El conductor se llama Benito. Es mi primo. Te estará esperando. Él te llevará a la terminal observatorio, la del oeste. Desde allí, tomarás el autobús real a Oaxaca. Yo le avisaré. ¿Entendiste? Sí. Suru verde, Tepotzotlán. Terminal observatorio. Ahora corre, Eulalia. Corre. Y pase lo que pase, no confíes en nadie más. Colgó. Agarré a Benny. El juego cambió, mi amor. Ahora somos superespías. Tenemos que salir por la puerta de atrás sin hacer ni un solo ruido. No usé el elevador. Agarré a Benny en brazos, tomé la mochila con la otra mano y bajé por las escaleras de servicio. Mis piernas ardían. Benny, que ya pesa 20 kilos, se aferraba a mi cuello, asustada. SHH, mami, los espías no hacen ruido, susurró ella misma en mi oído. Tienes razón, mi amor. 5 pisos. Se sintieron como 50. Llegamos al estacionamiento subterráneo. El olor a humedad y a aceite de motor. Salimos por la puerta trasera, la que da al callejón de servicio. Lo olí antes de verlo, el olor a basura y a drenaje. Abrí la pesada puerta de metal, que rechinó como un grito. Justo cuando poníamos un pie en el callejón, vi como una camioneta Escalade negra, sin placas, con los vidrios polarizados, daba la vuelta bruscamente en la esquina de mi calle, al frente. Se detuvo con un chirrido de llantas. 2 hombres de traje se bajaron. No esperamos. Corrí. Corrí con Benny en brazos por ese callejón, saltando sobre bolsas de basura y charcos de agua sucia. Corrí hasta que mis pulmones quemaron. Llegamos a la avenida principal, eje central. Paré al primer taxi que vi, un suru rosa y blanco. A la terminal de autobuses del norte, por favor. Y rápido, por favor, rápido. El taxista nos miró por el retrovisor. Una madre despeinada, jadeando, y una niña con cara de susto. Puso el taxímetro y arrancó, metiéndose en el tráfico de las 6 de la tarde. Llegamos a la terminal del norte. El lugar era un monstruo de gente. Un caos de gritos, vendedores de esquites, olores a tacos al pastor y a diésel. Benny, agárrame la mano fuerte. No me sueltes por nada del mundo. Compré 2 boletos en efectivo. El destino más próximo que salía, Querétaro. Salida en 20 minutos. Nos sentamos en la sala de espera, rodeadas de familias, de trabajadores, de ruido. Traté de hacernos invisibles. Cada vez que un policía federal pasaba, con sus armas largas, mi estómago se encogía. ¿Sería uno de ellos? ¿Sería uno de los hombres de Rivas? Pasajeros con destino a Querétaro, favor de abordar por la sala 5. Subimos al autobús. Nos sentamos al fondo. El autobús arrancó y se metió en el tráfico infernal de indios verdes para salir de la ciudad. 45 minutos después, el autobús se detuvo en la caseta de Tepotzotlán. La gran parada obligatoria. Vamos al baño, hija. Rápido, le dije a Benny. Agarramos nuestra mochila, la única pieza de equipaje que traíamos, y bajamos. El aire era más frío aquí, fuera de la mancha urbana. Mami, el baño es para allá, dijo Benny, señalando el edificio. Lo sé, mi amor, pero primero vamos a cambiar de coche de espías. Caminamos rápido, detrás de la zona de comida, hacia donde los tráileres descansaban, sus motores rugiendo sordamente. Y allí estaba. Inconfundible. Un suru verde pistache, abollado, con las ventanas polarizadas. El conductor, un hombre mayor con un gran bigote y una gorra de béisbol, bajó la ventana. ¿Eulalia? Asentí, sin aliento. Soy Benito. Súbanse, rápido. El primo amado ya me avisó. Nos metimos en el asiento trasero. El coche olía a gasolina y a tabaco viejo.
Benito no dijo más. Condujo por caminos secundarios, carreteras libres, dando una vuelta enorme alrededor de la ciudad, hasta que, 1 hora y media después, llegamos al otro extremo, la terminal observatorio. Nos entregó 2 boletos nuevos. Oaxaca. Salida a 11:30 de la noche. Amado dijo que su contacto es Tadeo. ¿Y qué le diga? Lo siento por lo de su padre. Le di las gracias. Me dejó en la entrada y se fue. Eran las 8:30 de la noche. Teníamos 3 horas. 3 horas que matar. No podíamos quedarnos en la terminal. Éramos un blanco fácil. Miré al otro lado de la avenida. Había un centro comercial. Y en él, un Cinépolis. Benny, le dije, forzando la sonrisa más grande que pude. ¿Quieres ir al cine? Su carita se iluminó. Después del susto y del viaje, era lo primero que le hacía ilusión. Sí. Palomitas. Compramos boletos para la película de caricaturas más larga que encontré. Una sobre animales que hablaban. Entramos a la sala oscura. El aire olía a mantequilla falsa y a caramelo. Era surrealista. Me senté en la butaca, con Benny acurrucada en mi regazo. A los 10 minutos, con el estómago lleno de palomitas, se quedó profundamente dormida. Yo no vi la película. Me quedé ahí, en la oscuridad, rodeada de familias que reían con las bromas de la película, mientras mi hija dormía en mis brazos. Y yo temblaba. Temblaba de frío, de miedo. Pensando en los hombres que nos buscaban. Pensando en Hipólito y su mano en el cabello de mi hija. Pensando en Amado. ¿Estaría bien? Fue la película más larga y aterradora de mi vida. Salimos del cine a las 11:10 de la noche. Benny estaba adormilada sobre mi hombro, olía a palomitas. El aire de la noche era frío. Cruzamos la avenida de regreso a la terminal observatorio. Esta estación, a esta hora, era más tranquila, pero también más sombría. Hombres dormidos en los rincones, luces de neón parpadeantes. Compramos una botella de agua y un paquete de galletas. Le puse a Benny su gorrito de lana, cubriéndole bien la cara. Todavía es parte del juego de espías, mi amor. Los espías no quieren que nadie vea sus caras. Vi a 2 policías estatales caminando por la terminal. Sus botas resonaban en el suelo. Sus manos cerca de sus armas. Mi corazón dio un vuelco. No confíes en la policía. La voz de Amado resonó en mi cabeza. Me di la vuelta, fingiendo ver los horarios de salida en las pantallas, hasta que pasaron de largo. Cada uniforme me parecía una amenaza. Pasajeros con destino a Oaxaca, servicio platino, favor de abordar por la puerta 12. Era nuestra señal. Caminamos hacia la puerta. Le di nuestros boletos al encargado. Un hombre aburrido que apenas nos miró. Solo los escaneó. Andén 23. Bajamos las escaleras hacia la bahía de autobuses. El olor a diésel era penetrante. El autobús Ado Platino era de 2 pisos, moderno, limpio. Nos asignaron asientos en la parte de arriba, hasta el fondo. Perfecto. Lejos de la vista del conductor y de la puerta. Nos acomodamos. Los asientos eran de piel, reclinables. Una pequeña pantalla en el respaldo de enfrente. En cualquier otra circunstancia, sería un lujo. Hoy, se sentía como una celda en movimiento. Benny se quedó dormida al instante, abrazada a su mochila, donde había metido un par de sus muñecas. El autobús cerró sus puertas con un siseo neumático. Las luces de la cabina bajaron a un tono azulado. El motor vibró bajo nuestros pies y empezamos a movernos. Vi las luces de la Ciudad de México alejarse por la ventana. Los edificios, los anuncios espectaculares, el tráfico que nunca duerme, todo lo que conocía. Me sentí como si me estuvieran arrancando la piel. Estaba dejando atrás mi vida, mi departamento, mis pocos muebles, mi trabajo, todo. Estaba huyendo. El autobús entró en la autopista,
la que sale por la carretera a Puebla para después tomar la desviación a Oaxaca. La oscuridad nos envolvió. La ciudad fue reemplazada por la negrura de las montañas. Fue un viaje de 7 horas. 7 horas en las que no pude cerrar los ojos ni un segundo. Cada vez que el autobús frenaba, mi corazón se detenía. ¿Un retén militar? ¿Un retén falso del cártel? Mi mente no paraba. Repasaba la cara de Amado, su pánico. Repasaba la sonrisa de Hipólito, su crueldad. La mano de ese monstruo sobre la cabeza de mi hija. Apreté el bolsillo de mis jeans. La pequeña memoria USB con forma de gato. Se sentía pesada como un ladrillo. Ardía contra mi pierna. Era mi única póliza de seguro. ¿O era la razón exacta por la que me matarían si me encontraban? No sabía cuál. Revisé el teléfono Nokia que me dio Amado. Lo encendí por un segundo. Solo tenía un número guardado en la agenda. Tadeo. Nada más. Lo apagué de inmediato. Miré a Benny dormir. Su carita relajada, su respiración tranquila. Ella no tenía idea del abismo sobre el que estábamos paradas. Para ella, esto era una aventura. Y dependía de mí que siguiera haciéndolo. No voy a dejar que te toquen, mi amor, juré en silencio, mientras las lágrimas frías me corrían por las mejillas en la oscuridad del autobús. Nunca. El autobús se adentrándose en la sierra de Oaxaca. La oscuridad era total. No había luces de otros coches. Estaba sola. Estábamos solas. Y por primera vez, no sabía si eso era bueno o malo. Llegamos a la terminal de Ado en Oaxaca a las 6:30 de la mañana. El autobús nos dejó en una estación moderna, limpia. Pero el aire era completamente diferente. Bajamos y me golpeó. No era el olor a escape y metal de la Ciudad de México. Olía a tierra mojada, a leña quemada, a café. Hacía frío, un frío limpio que te calaba los huesos. Benny se despertó, confundida y temblando. ¿Ya llegamos, mami? Tengo frío. Ya llegamos, mi amor. Estamos en Oaxaca. Le puse mi propio suéter sobre sus hombros. Salimos de la terminal. El cielo apenas empezaba a clarear, un azul pálido y gris. La ciudad estaba despertando. Mujeres con rebozos vendían tamales en carritos de vapor. Tomé el teléfono Nokia. Mis manos temblaban, esta vez por el frío y los nervios. Marqué el único número. Sonó 2 veces. Sí, contestó una voz rasposa, de alguien que fuma mucho y duerme poco. Hola, busco a Tadeo. Silencio. Pude oír como el hombre exhalaba humo. ¿Quién habla? Me llamo Eulalia. ¿El señor Amado? Amado Gómez, él me dio este número. Hubo una pausa larga. ¿Amado? ¿Ese cabrón sigue vivo? Sí, él me dijo que lo llamara. Estamos en Oaxaca. ¿Estamos? Mi hija y yo. Acabamos de llegar a la terminal de Ado. Suspiró. Está bien. No te muevas de la zona, pero sal de la terminal. Hay un zócalo, la plaza principal. Está cerca. Ve allí. Siéntate en uno de los cafés que están bajo los portales. Pide un chocolate caliente para la niña. Yo te encontraré. Colgó. Tomamos un taxi al zócalo. La plaza era hermosa. Árboles enormes, recortados de forma extraña, y una catedral de cantera verde que brillaba con el sol de la mañana. Nos sentamos en una mesa exterior, bajo los arcos de piedra. Hacía frío, pero estábamos protegidas del viento. Pedí 2 chocolates calientes y un pan de yema. Benny estaba fascinada viendo a los vendedores de globos y a las mujeres con trajes típicos. Yo no podía dejar de mirar a cada persona que pasaba. Cada hombre que caminaba solo era un posible Tadeo. O un posible sicario de Salazar.
5 minutos después, un hombre se detuvo junto a nuestra mesa. Tendría unos 40 y tantos, usaba lentes de pasta, tenía una barba de 3 días y una mirada increíblemente cansada, pero alerta. Llevaba una chamarra de mezclilla gastada sobre una camisa de franela. ¿Eulalia?, preguntó. Su voz era la del teléfono. Asentí. Soy Tadeo. Se sentó. No pidió nada. Miró a Benny y su expresión se suavizó por un microsegundo. Amado dijo que tenías algo para mí. Sí, pero no aquí. ¿Estamos seguros? Tadeo rió sin ganas, una tos seca. Nadie está seguro en ninguna parte, bonita. Pero sí, por ahora. Terminen su chocolate. Mi coche está cerca. Nos llevó a una camioneta Caribe vieja, azul, destartalada, que olía a perro mojado y a periódicos viejos. Nos condujo fuera del centro, a un barrio de calles empedradas, y se detuvo frente a una casa con muros altos, pintada de un azul brillante, con un portón de metal que rechinaba. Adentro, era un caos. Libros por todas partes, desde el suelo hasta el techo. Mapas de Oaxaca y de México cubrían las paredes, llenos de tachuelas y notas. Varias computadoras zumbaban sobre una mesa larga. Era la oficina de un periodista de investigación. Conocí a tu padre, Eulalia, dijo de repente, mientras nos servía agua de un garrafón. Me quedé helada. ¿Qué? Sí. Hace casi 20 años. Yo era un reportero novato en la Ciudad de México. Cubrí su caso. Me miró. Era un buen hombre. Lo destruyeron por decir la verdad. ¿Y Amado? Amado era su colega. El joven contador que vio todo y se quedó callado. El cobarde. Todo empezó a encajar. El pánico de Amado. Su insistencia. Amado me ha estado llamando por años, continuó Tadeo, encendiendo un cigarro. Cada vez que se emborrachaba, me llamaba llorando, para decirme lo arrepentido que estaba. Pero hace 2 semanas, me llamó, sobrio. Me dijo, está pasando otra vez, Tadeo. Igual que con él. Pero esta vez, es con su hija. Y es 1000 veces peor. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. ¿Qué te dijo Amado?, le pregunté. Mi voz era apenas un susurro. Habíamos acostado a Benny en un sillón viejo, cubierta con una cobija. Cayó dormida al instante, agotada por el viaje y el miedo. Tadeo dio una larga calada a su cigarro. Dijo que encontraste una anomalía en la Torre Esmeralda. Pero que no era solo un fraude. Me dijo que sospechaba algo más grande. Tadeo se sentó frente a una de sus computadoras. Me explicó tu teoría, que Grupo Salazar usa materiales de construcción de pésima calidad para robarse millones en los presupuestos. 80 millones, solo en un proyecto, confirmé. Bueno, dijo Tadeo, tecleando rápido. La realidad es peor. No solo se roban el dinero. Grupo Salazar es la lavandería principal del cártel, La Sombra. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Un cártel? ¿Cómo? ¿Cómo en las noticias? Tadeo rió amargamente. Exactamente como en las noticias. No solo es que usen varillas más delgadas o concreto de mala calidad. Es que esos millones que ahorran, en realidad son el dinero del cártel que están limpiando. Están construyendo edificios que son, literalmente, cuentas bancarias. Edificios diseñados para fallar. ¿Y tú encontraste los libros de contabilidad? Saqué la memoria USB con forma de gato de mi bolsillo. Mis manos temblaban. Tengo esto. Es un respaldo que hice la semana pasada. Tiene las facturas falsas de los 80 millones. Y Amado me dijo que era mi seguro de vida.
Tadeo tomó la memoria con una reverencia inesperada. Amado me dijo que la tendrías. Dijo que eras meticulosa, como tu padre. La conectó a su laptop. Creí que eran solo mis respaldos, empecé a decir. No, me interrumpió Tadeo, sus ojos fijos en la pantalla mientras los archivos se cargaban. No son solo tus respaldos. Anoche, cuando te mandó al Suru, Amado estaba en su oficina. Y añadió sus propios archivos aquí. Se dio la vuelta y me miró. Su rostro estaba pálido. Eulalia, ¿qué demonios tienes aquí? Me mostró la pantalla. No eran solo mis hojas de cálculo de auditoría. Había más. Mucho más. Primero, un libro de contabilidad duplicado. El libro, limpio, que todos veíamos en la empresa, y un libro, sucio. El libro sucio detallaba cada peso lavado, cada soborno pagado, cada inspector comprado. Segundo, un video. Era de una cámara de seguridad, sin audio, de la oficina privada de Hipólito Salazar. La fecha era de hace un mes. Se veía a Hipólito, sonriente, dándole un maletín de cuero negro a un hombre con botas de vaquero y una horrible cicatriz en la cara. Dios mío, dijo Tadeo, señalando al hombre. ¿Sabes quién es ese? Es el carnicero. Es el jefe de sicarios de la sombra. Y tercero. Lo peor. Una cadena de correos electrónicos encriptados. Entre Cornelio Salazar, el CEO, el gran jefe, y el magistrado Gaudencio Rivas. El último correo era escalofriante. De Cornelio a Rivas, el problema de la auditoría en la Torre Esmeralda ha sido manejado. La empleada no volverá a ser una molestia. El correo estaba fechado. Era de esa misma mañana. Lo habían enviado antes de que Amado me diera el sobre. Ya habían decidido matarme. Estábamos mirando la pantalla, en un silencio sepulcral, procesando el horror, cuando el celular personal de Tadeo, el que no era de trabajo, sonó con una alerta de noticias. Tadeo la leyó. Su rostro se volvió gris. Cerró los ojos con fuerza. ¿Qué pasa, Tadeo? ¿Qué es?, pregunté, aunque una parte de mí, una parte fría y oscura, ya lo sabía. Él levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una furia y un dolor que nunca olvidaré. Lo encontraron, Eulalia. Encontraron a Amado. Hizo una pausa, tragando saliva. En su casa. En su estudio. Lo hicieron parecer un suicidio. Me derrumbé. No. No, Amado. El llanto me salió desde el fondo del alma, un aullido de dolor y de rabia. Amado no había huido. Se había quedado. Se había quedado para darme tiempo. Se había quedado para morir, para poder redimirse por el silencio que guardó por mi padre. Mi miedo desapareció. En su lugar, quedó un vacío frío, absoluto. Un vacío que se llenó rápidamente de una rabia pura y helada. Sabía que esto pasaría, dijo Tadeo. Su voz era un gruñido bajo, sacó otro cigarro y lo encendió con manos temblorosas. Amado lo sabía. El maldito bastardo lo sabía. Por eso hizo esto. Me limpié las lágrimas de la cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de furia. ¿Hizo qué? Me llamó anoche. Después de hablar contigo, después de que te subiste al autobús en observatorio, dijo Tadeo, caminando por la habitación como un león enjaulado. Me dijo que te había enviado con Benito. Me dijo que te vería aquí. Me dijo que él se quedaría en la ciudad para crear una distracción. Golpeó la pared con el puño. Mierda. Sabía exactamente qué tipo de distracción. Quería que lo encontraran. Quería que pensaran que el peligro había pasado con él. Tadeo se detuvo frente a mí. Pero no estás entendiendo, Eulalia. Amado no te dio una copia de los archivos. No. Entonces, ¿qué es esto? Te dio el original, exclamó. Anoche, en esa llamada,
me envió una copia de esta misma memoria USB. Encriptada. Me dijo, si algo me pasa, Eulalia tiene la llave. El archivo maestro está en su memoria. El mío es solo un señuelo. El archivo que tú tienes, el que estamos viendo, es el único completo. El video original sin comprimir. Los correos certificados. Miró la pantalla. Espera. Volvió a la computadora. El archivo maestro, el que tiene el video y los correos, está bloqueado. El muy listo. Incluso yo necesito una contraseña final para abrir este archivo zip. ¿Una contraseña? ¿Cuál? Me la dijo. Tadeo me miró fijamente. Me dijo que era algo que solo tú sabrías. Algo que te conectaba con tu padre. Dijo que era la única forma de estar seguro de que eras tú. Me dijo, es el nombre de su primera mascota. El que rescató con su papá. Me quedé helada. Mi padre. Cuando tenía 7 años, encontramos un perro callejero atropellado. Era un perro feo, mestizo, con un solo ojo. Lo llevamos a casa. Mi padre le construyó una casa de madera. Yo lo adoraba. Le pusimos un collar con tantos botones de colores que mi padre bromeaba que parecía un abrigo. Botones, susurré. Las lágrimas volvieron. Tadeo asintió, su rostro solemne. Escríbelo. Me acerqué al teclado. Mis dedos, que antes temblaban de miedo, ahora estaban firmes. Escribí la palabra, BOTONES. Presioné Enter. Una nueva ventana se abrió. Decenas de archivos. Videos. Grabaciones de audio. Cuentas bancarias en las Islas Caimán. Era toda la operación. Amado. Amado no solo había sido un cobarde. Había sido un espía. Durante 20 años, había estado recolectando silenciosamente la basura de los Salazar, esperando el momento. Y yo fui su momento. Dios mío, dijo Tadeo, sentándose pesadamente. Lo tenía todo. Tiene al magistrado, al cártel, a los Salazar, tiene a medio gobierno. Se quedó en silencio por un minuto. Luego me miró. Bueno, Eulalia. Ahora es cuando. Tenemos 2 opciones. Y esta vez, son reales. ¿Opciones? Pregunté, mi voz sonaba fría, extraña. Opción 1, dijo Tadeo, contando con los dedos. Publico todo esto anónimamente en mi red de periodistas. Causará un escándalo monumental. Renunciarán algunos. Hipólito y Cornelio se esconderán en Dubái. El magistrado pedirá un amparo. El cártel matará a un par de personas para asustar a los demás. Y tú y Benny tendrán que desaparecer. Para siempre. Con los 100,000 pesos de Amado, pueden empezar una nueva vida en Canadá o en Argentina. Vivirás, pero vivirás como un fantasma, siempre mirando sobre tu hombro. Me quedé en silencio, mirando a mi hija dormir en el sillón, ajena a todo. Una vida huyendo. ¿Y la opción 2? Pregunté. Opción 2, dijo Tadeo, y se inclinó hacia adelante. Es usar la última parte del plan de Amado. Sacó el teléfono Nokia que yo le había dado. Lo abrió. Amado me dijo que había otro número programado en este teléfono. Un número de satélite. Me dijo, Tadeo, si algo me pasa, y si Eulalia tiene las agallas, haz que llame a este número. Solo si ella está lista para quemarlo todo. Es la única forma de que no se salgan con la suya. Tadeo me extendió el teléfono. Su peso era enorme. Es tu decisión, Eulalia. ¿Huyes y vives como una sombra? ¿O te quedas, luchas y...? No terminó la frase. No tenía que hacerlo. Miré a Benny, dormida en el sillón. Su carita relajada, su respiración tranquila. Recordé la mano de Hipólito Salazar en su cabeza. Recordé su sonrisa de depredador.
Recordé los ojos vacíos de mi padre en aquel sillón. Y recordé el cuerpo de Amado, solo, en un estudio, para que yo pudiera estar aquí. Ya no era solo por mí. Ya no era solo por Benny. Era por mi padre. Era por Amado. Tomé el teléfono Nokia. Ya no estoy huyendo, Tadeo, le dije, mi voz era de acero. Quiero que se quemen. Haz la llamada. La llamada no fue a la policía local. No fue a la Fiscalía General. Fue a una unidad especial. Un grupo de élite dentro de la Marina de México. La única fuerza en el país que, según Amado, ni los Salazar ni el cártel, La Sombra, habían podido comprar. Tadeo habló en códigos. Tengo el paquete, Esmeralda. La llave está aquí, lista para confirmar. Repito, la llave está presente. En 2 horas, la casa de Tadeo ya no era un refugio. Era una base militar. Hombres callados, con uniformes sin insignias, entraron. Eran profesionales. No hicieron preguntas. Aseguraron el perímetro. Un analista forense, que parecía más un hacker que un soldado, hizo una copia de la memoria USB. Nos trataron a mí y a Benny con un respeto que me hizo llorar. Una doctora revisó a Benny. Nos dieron comida caliente. Por primera vez en 48 horas, sentí que podía respirar. 6 meses después, el país seguía en llamas. El escándalo fue el más grande en la historia reciente de México. La prensa lo llamó los archivos Salazar. Mi testimonio, dado desde una base militar segura, fue la bala de plata. Los archivos de Amado, validados por mi acceso y mi contraseña, botones, eran irrefutables. Cornelio Salazar, el patriarca, el hombre que se sentía Dios, fue arrestado en su yate en Cancún. Hipólito, el hombre que tocó a mi hija, fue detenido en su oficina. La foto de su rostro, no arrogante, sino pálido y sudoroso, estuvo en todas las portadas. El magistrado Gaudencio Rivas fue destituido en un juicio político histórico. El cártel, La Sombra, sufrió un golpe del que no se recuperaría. Y la Torre Esmeralda, el monumento a su codicia, fue asegurada. Los ingenieros confirmaron que los materiales eran tan pobres que el edificio no habría soportado un temblor moderado. Lo que yo había descubierto no era solo fraude, eran cientos de asesinatos en potencia. El edificio fue programado para su demolición. Y nosotros no huimos. El gobierno, a través de la Marina, nos ofreció el programa de protección de testigos. Nuevas identidades. Una vida en Canadá o en Europa, con todos los gastos pagados. Tentador. Pero Oaxaca. Oaxaca se sentía bien. Tadeo se había convertido en el tío Tadeo de Benny. Y yo estaba cansada de correr. Tomé los 100,000 pesos que Amado me había dado en ese sobre. Ya no era dinero sucio. Era el pago por su vida. Era el dinero de su redención. Usé ese dinero para abrir un pequeño local en una calle tranquila, empedrada, lejos del centro turístico. Una pequeña panadería y cafetería. Un lugar con mesas de madera, olor a café de grano y a pan recién hecho. La llamé El Contador. En la pared, colgué 2 fotos enmarcadas. Una es de mi padre, joven, sonriendo, abrazándome cuando yo era niña, ambos manchados de harina. La otra es la foto de la credencial de la empresa de Amado. El hombre de hombros caídos y corbata gris, el cobarde que encontró su valor en el último momento. Ya no me asustan los números. Me di cuenta de que mi padre tenía razón, los números no mienten. Pero aprendí algo que él no supo, los números no solo dicen la verdad. A veces, exigen justicia. No soy una heroína. No soy especial. Solo soy una madre que terminó el trabajo que mi padre empezó. Y que le debe la vida a un hombre que decidió, al final, hacer lo correcto. Mi vida es tranquila ahora. Benny va a la escuela aquí. Aprende a tejer y a hablar zapoteco. Pero a veces, en la noche, cuando estoy cuadrando las cuentas de la panadería,
y veo el reflejo de mi cara en la ventana oscura, me pregunto. Si Amado no hubiera conocido a mi padre, si no hubiera cargado con esa culpa durante 20 años, ¿habría arriesgado su vida por mí, una simple empleada? ¿O solo fui una afortunada coincidencia que le dio la oportunidad de redimir su pasado? ¿Ustedes qué creen? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión que lo cambia todo, cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte.